9. John Eric Knight miró los bocetos de Rourke, apartó 3 de ellos, puso el resto en una pila uniforme y volvió a hojear los 3. Los puso uno debajo de otro encima del montón, con 3 fuertes golpes, y dijo: «Extraordinario, radical pero extraordinario. ¿Qué hace esta noche?» «¿Por?», preguntó Rourke, estupefacto. «¿Está libre? ¿Le importa si empezamos enseguida? Quítese el abrigo, vaya a la sala de dibujo, que alguien le preste algunos instrumentos y hágame un boceto para unos almacenes comerciales que estamos remodelando. Un boceto rápido, solo una idea general, pero debería tenerla para mañana. ¿Le importa quedarse hasta tarde esta noche? La calefacción está puesta, y le dije a Joe que le suba algo de cena. ¿Quiere café solo, whisky o qué? Simplemente dígaselo a Joe. ¿Se puede quedar?» «Sí, puedo trabajar toda la noche», dijo Rourke, incrédulo. «Muy bien, estupendo. Es justo lo que siempre he necesitado, un hombre de Cameron. Ya tengo de todos los demás. Ah, sí. ¿Cuánto le pagan en francón?» «65». «Bueno, yo no puedo despilfarrar como Guy, el epicúreo. 50 es lo máximo, ¿de acuerdo? Bien, póngase ya. Le diré a Billings que le explique los almacenes. Quiero algo moderno, ¿comprende? Moderno, violento, loco, que llame mucho la atención. No se contenga, vaya al límite. Emplee cualquier artimaña que se le ocurra. Cuanto más absurda, mejor. ¡Venga!». John Eric Knight se puso en pie de un salto. Abrió la puerta que daba a una inmensa sala de dibujo. Fue derrapando hasta una de las mesas y le dijo un hombre corpulento, con una gran cara redonda y ceñuda: «Billings Rourke es nuestro modernista. Dele los almacenes Benton y algunas instrucciones. Déjale sus llaves y enséñale que tiene que dejar cerrado esta noche. Dele entrada como si hubiera empezado esta mañana. 50. ¿A qué hora tenía mi cita con Dolson Brothers? Ya llego tarde. Hasta luego, no volveré esta noche». Se fue de allí derrapando y dando un portazo. Billings no mostró ninguna sorpresa. Miró a Rourke como si Rourke hubiese estado siempre allí. Hablaba de forma monótona, arrastrando con fatiga las palabras. A los 20 minutos dejó a Rourke en una mesa con papel, lápices, instrumentos y un conjunto de planos y fotografías de los almacenes comerciales, una serie de mapas y una larga lista de instrucciones. Rourke miró el papel blanco y limpio que tenía ante él, y apretó con fuerza un fino lápiz. Dejó el lápiz y volvió a cogerlo, deslizando suavemente el pulgar por su superficie lisa. Notó que el lápiz le temblaba. Lo soltó enseguida y sintió rabia hacia sí mismo por la debilidad de permitir que ese trabajo significara tanto para él, por la súbita consciencia de lo que significaban los meses que llevaba sin hacer nada. Presionaba el papel con las yemas de los dedos, como si se adhiriesen a él, como si fuese una superficie cargada de electricidad que atrajese la carne del hombre que la rozaba, y ésta se quedase pegada, lastimándola. Arrancó los dedos del papel. Después empezó a trabajar. John Eric Knight tenía 50 años y un aire de regocijo incrédulo, perspicaz y malsano, como si compartiera con cada hombre al que contemplaba un secreto obsceno que no se mencionaba porque era demasiado evidente para ambos. Era un destacado arquitecto, y su expresión no cambiaba cuando hablaba de este hecho. Consideraba a Guy Francon un idealista poco práctico, y no se constreñía a ningún dogma clásico. Él era mucho más habilidoso y liberal, no construía nada. No le desagradaba la arquitectura moderna y construía encantado cuando algún cliente raro se lo pedía, casas simples con techos planos, que él llamaba progresistas. Construía iglesias góticas a las que llamaba espirituales. No veía diferencias entre ninguna de esas construcciones. Nunca se enfadaba, excepto cuando alguien lo llamaba ecléctico. Tenía su propio sistema. Daba trabajo a 5 proyectistas de varios tipos y hacía un concurso entre ellos con cada encargo que recibían. Elegía el proyecto ganador y lo mejoraba con detalles de los otros 4. 6 cabezas son mejor que una, decía. Cuando Rourke vio el dibujo final de los almacenes comerciales Benton, entendió por qué a Knight no le había dado miedo contratarlo. Reconoció sus propios planos del espacio, sus ventanas y sus sistemas de circulación. Vio que se habían añadido capiteles corintios, bóvedas góticas, lámparas de araña coloniales y molduras inverosímiles, vagamente arabescas. El dibujo estaba hecho a acuarela, con una delicadeza milagrosa, montado sobre una cartulina y cubierto con un velo de papel de seda. Los hombres de la sala de dibujo no tenían permiso para mirarlo, salvo desde lejos. Todos tenían que lavarse las manos y tirar los cigarrillos. John Eric Knight
Le daba mucha importancia a que el dibujo tuviese una presencia digna al entregárselo a los clientes, y tenía un estudiante de arquitectura chino dedicado en exclusiva a la ejecución de estas obras maestras. Rourke sabía qué esperar de su trabajo. Nunca vería su trabajo construido, solo piezas de él, que prefería no ver, pero era libre de dibujar lo que quisiese y adquiriría la experiencia de resolver problemas reales. Era menos de lo que quería y más de lo que podía esperar. Lo aceptó así. Conoció a sus 4 compañeros dibujantes, los otros 4 concursantes, y se enteró de que en la sala de dibujo recibían el apodo no oficial de clásico, gótico, renacentista y misceláneo. Dio un pequeño respingo cuando se dirigieron a él diciéndole ¡modernista! La huelga de los sindicatos de obreros de la construcción enfureció a Guy Francon. La huelga se había declarado contra los contratistas que estaban construyendo el Hotel Noise Belmont, y se extendió a todos los nuevos edificios de la ciudad. En la prensa se había mencionado que los arquitectos del Noise Belmont eran Francon and Heyer. La mayor parte de la prensa contribuyó a sostener la lucha apremiando a los contratistas a no rendirse. Los ataques más sonoros contra los huelguistas provinieron de los poderosos periódicos del gran grupo Wynand. Siempre hemos defendido, decían los editoriales de Wynand, los derechos del hombre común contra los tiburones privilegiados, pero no podemos dar nuestro apoyo a la destrucción de la ley y el orden. Nunca se descubrió si los periódicos de Wynand guiaban a la opinión pública o la opinión pública a los periódicos de Wynand. Lo único que se sabía es que ambos estaban notablemente en sintonía. Sin embargo, nadie sabía, salvo Guy Francon y muy pocos más, que Gail Wynand era el propietario de la sociedad a la que pertenecía otra sociedad que, a su vez, era dueña del Hotel Noise Belmont. Esto contribuyó mucho al malestar de Francon. Se rumoreaba que las operaciones inmobiliarias de Guy Wynand eran mucho más vastas que su imperio periodístico. Era la primera oportunidad que Francon había tenido jamás de recibir un encargo de Wynand, y la aprovechó con avidez, pensando en las posibilidades que se le podrían abrir. Él y Keating se habían esforzado al máximo para diseñar los palacios de estilo rococó con la mayor ornamentación posible, para los futuros clientes que pagarían $25 por noche y habitación, llenos de flores de yeso, cupidos de mármol y ascensores abiertos con rejas de bronce. La huelga había destrozado las futuras posibilidades. No se podía culpar a Francon, pero uno nunca sabía a quién iba a echar la culpa Gail Wynand y por qué razón. Eran famosos los cambios imprevisibles e inexplicables de Wynand, y también se sabía que, a los pocos arquitectos que contrataba alguna vez, nunca los volvía a contratar. El humor de perros de Francon lo llevó a cometer la insólita transgresión de gritarle, sin ningún motivo concreto, a la única persona que siempre había sido inmune a ello, Peter Keating. Keating se encogía de hombros y le volvía la espalda con silenciosa insolencia. Después Keating vagaba por los pasillos y gruñía a los jóvenes dibujantes sin mediar ninguna provocación. Se tropezó con Lucius N. Heyer al cruzar una puerta y le gritó: «¡Mire por dónde va!». Heyer se lo quedó mirando, parpadeando, desconcertado. En la oficina había poco que hacer, nada que decir y todo que evitar. Keating se marchaba pronto y se iba andando a casa bajo la fría luz crepuscular de diciembre. En casa maldecía en alto el molesto olor a pintura de los radiadores sobrecalentados. Maldecía la corriente de frío cuando su madre abría una ventana. No encontraba motivos para su desasosiego, salvo que la repentina inactividad lo dejaba solo. No soportaba quedarse solo. Cogió el teléfono y llamó a Catherine Halsey. El sonido de su voz clara era como una mano que le presionara suavemente su frente ardiente. Le dijo: «Oh, nada importante, querida. Solo me preguntaba si estarás en casa esta noche. Pensé en pasarme después de cenar». «Claro, Peter, estaré en casa». «Perfecto. ¿Sobre las 8:30? «Sí. Peter, ¿has oído algo sobre el tío Ellsworth?» «Sí, maldita sea, he oído algo sobre tu tío Ellsworth. Perdóname, bonita, no quería ser grosero, pero es que llevo todo el día oyendo hablar de tu tío Ellsworth. Ya sé que es maravilloso y todo eso, pero mira, no vamos a hablar de él esta noche». «No, claro que no, lo siento, lo comprendo. Te estaré esperando». «Hasta luego, Katie». Había oído la última noticia sobre Ellsworth Toohey, pero no quería pensar en ella porque le recordaba el irritante asunto de la huelga. Desde hacía 6 meses, al calor de su éxito con sermones en piedra, Ellsworth Toohey
escribió una columna diaria titulada Una vocecita en los periódicos de Wynand. Apareció en el Banner y empezó siendo una sección de crítica de arte, pero se convirtió en una tribuna de opinión donde Ellsworth M. Toohey dictaba veredictos sobre arte, literatura, restaurantes de Nueva York, crisis internacionales y sociología, especialmente sobre sociología. Tenía mucho éxito, pero la huelga de los obreros había colocado a Ellsworth M. Toohey en una posición difícil. No ocultaba su simpatía por los huelguistas, pero no dijo nada en su columna, porque nadie podía decir lo que quisiera en los periódicos de Gail Wynand, salvo Gail Wynand. Sin embargo, se había convocado para aquella noche un multitudinario meeting con los simpatizantes de los huelguistas. Iban a hablar muchos hombres célebres, entre ellos Ellsworth Toohey, o al menos se anunció su nombre. El acto generó muchas especulaciones curiosas y se hacían apuestas sobre si Toohey se atrevería a aparecer. «Lo hará», le escuchó Keating insistir con vehemencia a un dibujante. «Se sacrificará, él es así. Es el único hombre honrado en la prensa». «No lo hará», dijo otro. «¿Te das cuenta de lo que significa montar una escena como esa contra Wynand? Si Wynand la toma con alguien, lo destruye, tan seguro como el fuego del infierno. Nadie sabe cuándo lo hará o cómo, pero lo hará, y nadie podrá demostrar nada contra él. Una vez que Wynand va detrás de ti, estás acabado». A Keating no le importaba, fuera como fuese, y el tema le aburría. Cenó aquella noche en absoluto silencio, y cuando la señora Keating empezó a decir «Ah, por cierto», para llevar la conversación a donde él sabía, le gritó «No vas a hablar de Catherine, cállate». La señora Keating no dijo nada más, y se concentró en cargarle más comida en el plato. Keating cogió un taxi a Greenwich Village. Subió corriendo las escaleras, tocó la campanilla de la puerta, esperó. No hubo respuesta. Se quedó allí apoyado en la pared, llamando durante un largo rato. Catherine no podía haber salido, sabiendo que él iba a venir. Imposible. Bajó incrédulo las escaleras, salió a la calle y levantó la vista a las ventanas de su apartamento. Estaban oscuras. Se quedó mirando las ventanas como si fuesen una tremenda traición. Después sintió un desagradable sentimiento de soledad, como si no tuviese hogar en la gran ciudad. Por un momento se olvidó de su propia dirección o su existencia. Después pensó en el multitudinario meeting donde su tío se iba a convertir en un mártir público aquella noche. Allí se ha ido, pensó, esa maldita idiota, y dijo en alto, «Al diablo con ella», y se fue andando deprisa en dirección al lugar del meeting. Había una bombilla desnuda sobre el marco de la entrada, un pequeño bulto blanco azulado que brillaba de manera siniestra, demasiado fría y luminosa. La luz se proyectaba hacia la calle y alumbraba un fino chorro de lluvia que caía de alguna repisa, una reluciente aguja de cristal tan delgada y uniforme que a Keating le dio por pensar en historias de hombres que habían muerto atravesados por un carámbano. Había algunos holgazanes curiosos en la entrada, bajo la lluvia, y unos pocos policías. La puerta estaba abierta. El sombrío vestíbulo estaba lleno de personas que no cabían en la abarrotada sala y escuchaban a través de un altavoz instalado allí para la ocasión. En la puerta había 3 sombras borrosas que repartían panfletos a los transeúntes. Una de las sombras era un joven tísico que iba sin afeitar y llevaba su largo cuello descubierto. La otra era una esbelta joven con una estola de piel sobre un abrigo caro. La tercera era Catherine Halsey. Estaba bajo la lluvia, desganada, echada hacia atrás con cansancio. Le brillaba la nariz y sus ojos resplandecían de emoción. Keating se paró y se quedó mirándola. Ella le alargó la mano mecánicamente para darle un panfleto y después levantó la mirada y lo vio. Sonrió asombrada y le dijo con alegría: «Pero bueno, Peter, qué bonito por tu parte que hayas venido». «Katie», dijo un poco sofocado. «Katie, ¿qué demonios?» «Pero es que tenía que hacerlo, Peter», dijo sin un rastro de disculpa en la voz. «Tú no lo entiendes, pero yo...» «Sal de la lluvia, métete». «Pero no puedo, tengo que...» «Que salgas al menos de la lluvia, boba», y la empujó de mala manera hacia la puerta hasta un rincón del vestíbulo. «Peter, cariño, no estarás enfadado, ¿verdad? Verás, lo que pasó es que no pensé que mi tío fuese a dejarme venir aquí esta noche, pero en el último momento dijo que me dejaba si quería y que podía ayudar con los panfletos. Sabía que lo entenderías y te dejé una nota en la mesa del salón explicándolo y...» ¿Que me dejaste una nota? ¿Dentro? «Sí, ay, querido, no se me ocurrió que no podías entrar, qué tonta, pero iba con tanta prisa. No te enfadarás, no puedes.
¿No ves lo que significa esto para él? ¿No sabes lo que está sacrificando al venir aquí? Sabía que lo haría. Se lo dije a ellos, a esos que decían que ni por casualidad, que sería su fin, y quizá lo sea, pero a él no le importa. Él es así. Tengo miedo y estoy tremendamente feliz por lo que ha hecho. Me hace creer en todos los seres humanos. Pero tengo miedo porque ya sabes, Wynand hará... ¡Cállate! Ya lo sé todo. Estoy harto. No quiero oír hablar de tu tío, de Wynand o la maldita huelga. Vámonos de aquí. Ay, no, Peter, no podemos. Quiero oírlo y... —¡Que se callen por ahí! —refunfuñó alguien de entre la multitud. —Nos lo estamos perdiendo todo —susurró ella—. El que habla es Austen Heller. ¿No quieres escuchar a Austen Heller? Keating miró al altavoz de arriba con cierto respeto, el que sentía por todos los nombres célebres. No había leído mucho de Austen Heller, pero sabía que Heller era el columnista estrella del Chronicle, un periódico brillante e independiente, archienemigo de las publicaciones de Wynand. Que Heller provenía de una antigua y distinguida familia y que se había licenciado en Oxford, que había empezado como crítico literario y acabó convirtiéndose en un discreto villano consagrado a la destrucción de la coacción en todas sus formas, en el cielo y en la tierra, que había sido maldecido por sacerdotes, banqueros, clubes femeninos y sindicatos, que tenía mejores modales que la élite social de la que solía burlarse y una constitución más fuerte que los obreros a los que solía defender, que podía discutir sobre la última obra de Broadway, poesía medieval o la economía internacional, que nunca había donado la beneficencia, pero gastaba más dinero propio del que podía permitirse en la defensa de los presos políticos en todas partes. La voz que provenía del altavoz era seca, precisa, con un leve acento británico. «Y debemos tener en cuenta», decía Austen Heller con sobriedad, «puesto que estamos obligados a vivir juntos, que sobre todo no podemos olvidarnos de que la única manera de que tengamos ley es que haya la menos posible. No veo ningún patrón ético con el cual medir el antiético concepto de Estado, salvo en la cantidad de tiempo, pensamiento, dinero, esfuerzos y obediencia que una sociedad obtiene de cada uno de sus miembros mediante la extorsión. Su valor y su civilización son inversamente proporcionales a esa extorsión. No hay una ley concebible por la cual un hombre esté obligado a trabajar en unas condiciones que no hayan sido fijadas por él. No hay una ley concebible que le impida fijarlas, como no hay una ley que obligue al patrón a aceptarlas. La libertad para estar de acuerdo o en desacuerdo es la base de nuestro tipo de sociedad, y la libertad de hacer huelga forma parte de ella. Lo digo para recordárselo a cierto Petronio de Hell's Kitchen, un exquisito hijo de perra que últimamente ha generado mucho ruido para decirnos que esta huelga representa una destrucción de la ley y el orden. El altavoz transmitió los silbidos aprobatorios y el estruendo de los aplausos. Se oían susurros entre la gente que estaba en el vestíbulo. Catherine se agarró del brazo de Keating. «¡Ay, Peter!», dijo en voz baja. «Se refiere a Wynand. Wynand nació en el barrio de Hell's Kitchen. Él se puede permitir decirlo, pero Wynand la tomará con el tío Ellsworth». Keating no pudo escuchar el resto del discurso de Heller, porque tenía una jaqueca tan violenta que el sonido le hacía daño en los ojos y tenía que cerrarlos con fuerza. Se apoyó en la pared. Abrió los ojos sobresaltado cuando se percató de un extraño silencio a su alrededor. No se había dado cuenta de que el discurso de Heller había acabado. Vio que había una tensa y solemne expectación entre la gente del vestíbulo y que el carraspeo hueco del altavoz atraía todas las miradas hacia su oscuro embudo. Después, una voz alta y lenta rompió el silencio. «Damas y caballeros, tengo el gran honor de presentarles ahora al señor Ellsworth Monckton Toohey». Bueno, pensó Keating. Bennet se había ganado de calle sus 65 centavos en la oficina. Hubo unos segundos de silencio. Lo que pasó después le cayó a Keating como un cogotazo. No fue un sonido ni un golpe. Fue algo que rasgó el tiempo y separó ese momento del momento normal anterior. Solo fue consciente de la conmoción al principio. Al cabo de un segundo, distinto, consciente, se dio cuenta de lo que era. Había sido el aplauso. Era tal el estallido de los aplausos que pensó que el altavoz iba a explotar, y siguió sin cesar, apretándose contra las paredes del vestíbulo. Le pareció sentir que las paredes estaban cediendo hacia afuera.
La gente a su alrededor lanzaba vítores. Catherine estaba de pie, con los labios entreabiertos, y él estaba seguro de que ni siquiera respiraba. Pasó un largo rato antes de que volviese el silencio, de forma tan abrupta e impactante como el clamor. El altavoz murió, ahogado en un pitido. Los que estaban en el vestíbulo seguían en silencio. Después volvió la voz. «Amigos míos», dijo de forma clara y solemne. «Mis hermanos», añadió suave e involuntariamente de forma emocionada y sonriente para disculpar la emoción. «Este recibimiento me conmueve más de lo que yo mismo me permitiría. Espero que se me perdone por este rastro de vanidad infantil que todos tenemos, pero soy consciente, y con ese espíritu lo acepto, de que no se está rindiendo este homenaje a mi persona, sino a un principio que la fortuna me ha concedido representar con toda la humildad esta noche». No era una voz, era un milagro. Se desplegaba como una banderola de terciopelo. Eran palabras en inglés, pero la reverberante claridad de cada sílaba lo hacía parecer un nuevo idioma hablado por primera vez. Era la voz de un gigante. Keating estaba boquiabierto. No oía lo que la voz estaba diciendo. Oía la belleza de los sonidos sin atender a su significado. No sentía la necesidad de entenderlo. Aceptaba cualquier cosa y ser conducido a ciegas a donde fuese. «Y así, amigos míos», decía la voz, «la lección que hemos de aprender de nuestra trágica lucha es la lección de la unidad. O estamos reunidos, o seremos derrotados. Nuestra voluntad, la voluntad de los desheredados, los olvidados, los oprimidos, nos unirá firmemente en un sólido baluarte, con una fe y un objetivo comunes. Es hora de que cada hombre renuncie a pensar en sus insignificantes problemas, sus beneficios, su comodidad y sus gratificaciones personales. Es hora de fusionarse con esta ola gigante, en la creciente marea que se acerca para arrastrarnos a todos, lo queramos o no, al futuro. La historia, amigos míos, no hace preguntas ni pide consentimientos. Es irrevocable, como la voz de las masas que la determinan. Escuchemos esa llamada. Organicémonos, hermanos. Organicémonos. 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 Keating miró a Catherine. No había Catherine, sino una cara blanca que se disolvía en los sonidos del altavoz. No era el hecho de que escuchara a su tío. Keating no tenía celos de él, aunque deseaba poder sentirlos. No era afecto. Era algo frío e impersonal que la vaciaba, con su voluntad rendida y sin que nada humano la sostuviera, excepto algo innominado que la estaba tragando. «Salgamos de aquí», susurró él violentado. Keating estaba asustado. Ella se volvió hacia él como si saliera de la inconsciencia. Él supo que ella trataba de reconocerlo a él y todo lo que implicaba. Le respondió en voz baja. «Sí, salgamos de aquí». Pasearon por las calles bajo la lluvia sin dirección. Hacía frío, pero siguieron andando para moverse, para sentir el movimiento, para tener la sensación de que sus músculos se movían. «Nos estamos empapando», dijo Keating por fin, tan directo y natural como pudo. Que fuesen en silencio lo asustaba. Demostraba que ambos eran conscientes de lo mismo y que había sido real. «Busquemos algún sitio donde podamos tomar algo». «Sí, vamos, hace mucho frío. ¿No ha sido una estupidez por mi parte? Me he perdido el discurso de mi tío con las ganas que tenía de escucharlo». No pasaba nada. Ella lo había mencionado. Lo había mencionado con bastante naturalidad, con una sana dosis de adecuado arrepentimiento. La sensación pasó. «Pero quería estar contigo, Peter. Yo quiero estar contigo siempre». Eso lo sacudió una vez más. No por el significado de lo que ella le decía, sino por la razón que le había llevado a decirlo. Después se le pasó, y Keating sonrió. Sus dedos buscaron la muñeca desnuda de ella entre la manga y el guante y el contacto de su cálida piel.
Al cabo de muchos días, Keating oyó la historia que se estaba contando por toda la ciudad. Se decía que al día siguiente del multitudinario meeting, Gail Wynand le subió el sueldo a Ellsworth Toohey. Toohey se puso furioso e intentó rechazarlo. «No puede sobornarme, señor Wynand», había dicho. «Yo no le estoy sobornando, no se alabe a sí mismo», había respondido Wynand. Cuando se resolvió el problema de la huelga, la construcción que se había interrumpido se aceleró en toda la ciudad, y el propio Keating se pasaba días y noches enteros en el trabajo, con los nuevos encargos que le llovían en la oficina. Francon sonreía contento a todo el mundo y dio una pequeña fiesta para sus empleados, para borrar el recuerdo de cualquier cosa que pudiera haber dicho. La residencia palaciega del señor Dale Ainsworth y su señora, en Riverside Drive, el proyecto favorito de Keating, realizado en estilo renacentista tardío y granito gris, estaba al fin terminada. El señor Dale Ainsworth y su señora ofrecieron una recepción oficial para inaugurar su casa, a la que fueron invitados Guy Francon y Peter Keating, pero se olvidaron de Lucius N. Heyer, sin querer, como le venía pasando últimamente. Francon disfrutó de la fiesta porque cada centímetro cuadrado del granito de la casa le recordaba los estupendos ingresos por cierta cantera en Connecticut. Keating disfrutaba de la fiesta porque la majestuosa señora Ainsworth le había dicho con una irresistible sonrisa: «Pero es que estaba segura de que usted era el socio del señor Francon. Es Francon y Heyer, claro. ¡Qué despiste el mío! Lo único que puedo decir a modo de excusa es que si usted no es su socio, una piensa que sin duda tendría derecho a serlo». La vida en la oficina transcurría sin incidentes. Era uno de esos periodos donde todo parecía ir bien. Por eso Keating se sorprendió una mañana, poco después de la recepción de los Ainsworth, cuando vio a Francon llegar a la oficina con una expresión de irritación nerviosa. Nada en absoluto», dijo agitando la mano sin paciencia. En la sala de dibujo, Keating vio a 3 dibujantes inclinados con las cabezas muy juntas sobre una sección del banner, leyéndolo con una especie de interés ávido y culpable. Oyó la risa ahogada y desagradable de uno de ellos. Cuando lo vieron, el periódico desapareció enseguida. Keating no tenía tiempo de averiguar de qué se trataba. El mensajero de un contratista lo estaba esperando en su despacho, y también una pila de cartas y dibujos a los que tenía que dar el visto bueno. A las 3 horas, con la avalancha de compromisos, se olvidó del incidente. Se sentía ligero, despejado, exultante con su propia energía. Cuando tuvo que consultar en su biblioteca acerca de un nuevo dibujo que quería comparar con sus mejores prototipos, salió de su despacho silbando y con el dibujo en la mano, que movía con alegría al andar. Sus pasos lo lanzaron al centro de la recepción, donde se detuvo en seco, con el dibujo dado la vuelta sobre las rodillas. Olvidó que no era apropiado que se quedara parado allí en esas circunstancias. Había una joven delante de la barandilla, hablando con la recepcionista. Su esbelto cuerpo parecía completamente desproporcionado respecto a un cuerpo humano normal. Sus líneas eran tan largas, tan frágiles y exageradas, que parecían el dibujo estilizado de una mujer. A su lado, las proporciones correctas de un ser normal resultaban muy grandes y enrevesadas. Llevaba un sencillo traje gris, y en el contraste entre la severidad de su confección y su aspecto, había una exuberancia deliberada, una elegancia extraña. Dejó apoyados en la barandilla los dedos de una mano fina que seguía la línea recta y arrogante de su brazo. Tenía los ojos grises, pero no eran óvalos, sino 2 largos cortes rectangulares bordeados por líneas paralelas de pestañas. Tenía un aire de fría serenidad y una boca exquisitamente maliciosa. Su cara, su cabello, de un oro pálido, su traje, que parecía no tener color, sino solo insinuarlo hasta el umbral de la existencia de color. Todo ello hacía que la realidad pareciese vulgar. Keating se quedó parado, porque comprendió por primera vez a qué se referían los artistas cuando hablaban de la belleza. «O lo veo ahora mismo o no lo veo», le estaba diciendo a la recepcionista. «Me dijo que viniera, y este es el único momento que tengo». No era una orden. Hablaba como si no fuese necesario que su voz adoptara el tono de una orden. «Sí, pero...» Se encendió un piloto en la centralita de la recepcionista y ésta se apresuró a coger la llamada. «Sí, señor Francon». La recepcionista escuchaba y asentía con alivio. Después se giró hacia la visitante. «¿Podría pasar, por favor?»
La joven se volvió y miró a Keating al pasar por su lado de camino a las escaleras. Sus ojos lo miraron sin detenerse. La estupefacta admiración de Keating menguó. A él le había dado tiempo a verle los ojos, que parecían agotados y un poco despectivos, y le causaron una sensación de fría crueldad. La oyó subir las escaleras y esa sensación desapareció, pero seguía admirado. Se acercó ansioso a la recepcionista. —¿Quién era? —preguntó. La recepcionista se encogió de hombros. —La chica del jefe. —Vaya, qué tipo con suerte. No me había dicho nada —dijo Keating. —No me ha entendido bien —dijo la recepcionista con frialdad. —Es su hija. Es Dominique Francon. —Oh —dijo Keating—. —Oh, Dios mío. —¿Verdad? —dijo la muchacha, mirándolo con sarcasmo. —¿Ha leído el banner de esta mañana? —No, ¿por qué? —Léalo. Sonó su centralita y se apartó de él. Mandó a un mozo a comprar un ejemplar del banner y pasó las páginas ansioso hasta la columna Su casa, de Dominique Francon. Había oído decir que había tenido mucho éxito últimamente con las descripciones de las casas de prominentes neoyorquinos. Su ámbito se limitaba a la decoración de interiores, pero se había aventurado de vez en cuando en la crítica arquitectónica. Su tema de hoy era la nueva residencia del señor Dale Ainsworth y señora, en Riverside Drive. Decía, entre muchas otras cosas, lo siguiente. Se entra en un magnífico vestíbulo de mármol dorado y una cree estar en el ayuntamiento o la central de correos, pero no. Sin embargo, lo tiene todo. El entresuelo con su columnata y la escalera con su papera y sus carteles con forma de cinturones de piel abrochados, solo que no es piel, sino mármol. El comedor tiene una espléndida puerta de bronce colocada por error en el techo, con un enrejado de frescos racimos de bronce. De los paneles de las paredes cuelgan patos y conejos muertos rodeados de ramos de zanahorias, petunias y habichuelas. No creo que resultasen muy atractivas si fuesen reales, pero como son malas imitaciones de yeso, no pasa nada. Las ventanas del dormitorio dan a un muro de ladrillo no muy agradable, pero nadie tiene por qué ver los dormitorios. Las ventanas delanteras son lo bastante grandes y permiten que entre mucha luz, así como los pies de los cupidos de mármol que reposan en el exterior. Los cupidos están bien alimentados y ofrecen un bonito paisaje a la calle, en contraste con la severidad de la fachada de granito. Son bastante admirables, salvo que no puedas soportar encontrarte con las regordetas plantas de sus pies cada vez que te asomas para comprobar si está lloviendo. Si te cansas de ellas, siempre puedes mirar, por las ventanas centrales de la tercera planta, a la rabadilla de hierro fundido de mercurio, que está en la parte superior del frontón de la entrada. Es una entrada muy bonita. Mañana visitaremos la casa del señor y la señora Smythe Pickering. Keating había diseñado la casa, pero no pudo evitar reírse entre dientes a pesar de la furia cuando pensó en lo que debió de sentir Francon al leer esto y en cómo lo afrontaría con la señora Ainsworth. Después se olvidó de la casa y del artículo. Solo se acordaba de la chica que lo había escrito. Cogió 3 dibujos al azar de su mesa y se fue al despacho de Francon para pedirle su visto bueno, que no necesitaba. Se detuvo en el descansillo de la escalera frente a la puerta cerrada de Francon. Oyó su voz al otro lado de la puerta, fuerte, enfadada e impotente, la voz que siempre oía cuando derrotaban a Francon. «Esperar semejante ultraje de mi propia hija. Me espero cualquier cosa de ti, pero esto lo supera todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a explicarlo? ¿Tienes siquiera una remota idea de cuál es mi situación?» Después Keating oyó que ella se reía. Era un sonido tan alegre y frío que sabía que era mejor no entrar. Sabía que no quería entrar, porque de nuevo tuvo miedo, como cuando vio sus ojos. Se dio media vuelta y bajó las escaleras. Cuando llegó al piso de abajo, pensó que se la volvería a encontrar, que la conocería pronto, y que Francon ya no podría impedirlo. Pensó en ello con impaciencia. Se reía aliviado de la imagen que se había hecho durante años de la hija de Francon, y revisó la proyección de su futuro, aunque tuvo la leve sensación de que era mejor que no la volviera a ver nunca más.